del dinero que cobraron por la venta de Chaquia y les permite encima seguir contratando con el Estado. Este presidente gastó además, el señor Vizcarra, 338 millones de soles en el referéndum. El nuevo Congreso ha significado un desembolso adicional de 400 millones de soles. Y el pago a la prensa, comprando a la prensa, solo me parece que estos son datos de un solo año, 175 millones de soles. ¿Y qué hizo el señor Vizcarra por el país? ¿Hospitales? De los 80 que ofreció, ninguno. ¿Colegios? De los 1000 colegios que ofreció, ninguno. ¿Ah? Crecimiento de la economía, no solo crecimiento, no solo cero, sino negativo, como hemos visto. Y corrupción, ahí sí crecimos. Ahí somos campeones. Según la Contraloría General de la República, esto ha sido informado hace 2 días, la corrupción le costó al país en el año 2019 nada más y nada menos que 23.297 millones de soles. El Estado, el gobierno que lucha contra la corrupción. Sí. El gran gobierno, increíble. Sí. Bueno. Pero los diarios sacan así chiquito. Sí, claro. Esta no es noticia que vende, no es noticia que vende, o no es noticia que el gobierno ve con buenos ojos y en consecuencia podría disminuir la publicidad estatal. Y eso tendría pues consecuencias funestas sobre un sector de la prensa que lamentablemente trabaja con el gobierno a nivel de vasallaje. Fíjate, aquí tengo un ejemplo justamente de lo que dices, un ejemplo nomás, entre muchos. Una empresa de la señora Elizabeth Barrios Alvarado le facturó al estadio cerca de $500,000 de soles, incluyendo adendas, a pesar de estar prohibida de hacerlo por partido doble, porque su hermana, Rocío Barrios Alvarado, era en esos momentos ministro de Producción y ahora es ministro de Turismo y Comercio Exterior. Y la otra hermana, Elvia Barrios Alvarado, es fiscal supremo en ejercicio. O sea, por las dos hermanas no podía contratar por el Estado, no por una, por las dos. Y sin embargo, contrató y por más de $500,000 de soles. Y Vizcarra tiene el cuajo de seguir... Es el mismo caso de la ministra de Economía, pues. Igual. Y Vizcarra tiene el cuajo de seguir repitiendo que lucha contra la corrupción cuando sus propios allegados, los allegados de sus ministros y los parientes de sus altos funcionarios incumplen la ley y contratan con el Estado y el gobierno de Vizcarra. Ahí tienen un ejemplo. Otro, en la PCM, otra de las incoherencias. En la PCM han designado a Joel Campos como jefe de gabinete. Él, el señor Campos, fue el que sustentó y justificó el golpe de Estado de Vizcarra. Claro, tenían que premiarlo. Del referéndum y del mamarracho de las reformas políticas que ya vemos a qué clase de políticos, congresistas, ministros y presidentes nos pueden traer. También en la presidencia del Consejo de Ministros, el general Martos, actual premier, ha nombrado al soliviantador activista antiminero Paul César Vilca Apasi, nada menos que como viceministro de Gobernanza Territorial de la presidencia del Consejo de Ministros. Es decir, justamente el responsable de los conflictos sociales, entre comillas. El señor ya ha sido antes consultor de la ONG SER, que es una ONG esencialmente antiinversionista, y además fue como viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, un fundamentalista y radical antiminero, y ahora está de viceministro de Gobernanza Territorial. Es probable que termine, por supuesto, paralizando la poca minería que todavía funciona en el Perú. Así de grave estamos. Sí. ¿Me permites una más, Pepe? Sí. En el Ministerio del Interior han nombrado directora de la seguridad, miren este título, directora de la Dirección de Derechos Fundamentales de la Dirección General de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior. ¿Qué cargo para Ese largo? Es el cargo, bien largo.
Repito, directora de la Dirección de Derechos Fundamentales de la Dirección General de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior. Para guachafos, nadie nos gana. Que alguien me explique lo que eso significa. Sí, sí. Bueno, y la agraciada nombrada es la señora María Alicia Solari Caetano, que es esposa del ex viceministro del Interior y actual presidente de Devida, Ismael Vargas. La señora Solari Caetano es uruguaya y trabajó como asesora en el Ministerio del Interior con el investigado y abusivo ministro Carlos Morán. También fue directora de la Oficina General de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de Salud y miembro de la caviarísima ONG OHS Alternativa. Otra comprobación de cómo los caviares se han apoderado del Estado y mantienen a sus funcionarios a través de la familiaridad y del compadrazgo y ubican a sus agentes en puestos claves con buenos sueldos. El ministro del Interior, añado, también ha nombrado como asesor a Mariela Noriega Alegría. Es la misma señora que tuvo que renunciar al lugar de la memoria cuando se comprobó que las guías del lugar de la memoria, tergiversando la historia, calumniaban a las Fuerzas Armadas y prácticamente hacían apología del terrorismo, de Sendero Luminoso y de genocida Abimael Guzmán. Y pensar que el ministro del Interior es un oficial de la Fuerza Aérea. La verdad que yo no puedo comprender esto. No puedo comprenderlo. Sí, a mí me causa buena impresión este ministro. Está bien, por eso es que me extraña que contraten a una persona así. Me extraña. Será, pues, digo yo, la única explicación. A veces que aceptan o se sienten en la obligación de aceptar como viceministros o como asesores a los que el presidente... Así es. Lo que el presidente sugiera. Lo que el presidente les mande, en el fondo, ¿no? Que lo imponga. Sí. Pero me temo que esa no es y les contaré, te contaré, Pepe, o te recordaré a ti y les cuento a los televidentes, porque, en fin, esa es mi experiencia. Cuando Alan García me nombró ministro de Producción, recuerdo que un día me llegaron 2 resoluciones supremas con sendos nombramientos en 2 instituciones que dependían del Ministerio de Producción. Y entonces, bueno, las miré y dije, bueno, pero yo no he coordinado esto con el presidente. Y entonces, un rato después, o al día siguiente, me llamó el secretario de Palacio de Gobierno a decirme al secretario del Consejo de Ministros, a decirme que no le había devuelto las resoluciones supremas firmadas de estos nombramientos. Y yo le dije, es que yo no los he coordinado con el presidente. Oye, pero los ha mandado el presidente firmados por él. Le digo, y dile al presidente que yo no los he nombrado y que me gustaría en todo caso hablar con él. Entonces me dijo, pero Rafael, ¿cómo vas a decirle eso al presidente? Por favor, díselo de mi parte, porque yo no estoy aquí pintado en la pared. Si el presidente confía en mí, que confíe pues, y que me dejen hacer los nombramientos que yo considere, puedo conversar con él. Y entonces ya, por supuesto, Alan García, digamos, reaccionó como yo esperaba que iba a reaccionar, porque me volvió a llamar y me dice, el presidente me ha dicho, si el ministro de Producción quiere hablar conmigo, por favor, que en el momento que quiera, por supuesto. Y se acabó, fui a hablar con él y decidí, conversé con él sobre esos nombramientos. A uno lo saqué y al otro sí lo nombré. Ese que lo saqué, dicho sea de paso, después ha sido un difamador completo, porque hasta ahora la tiene jurada, ¿no? Claro. Pero quiero decir, eso es lo que hace un presidente como Alan García, que algunos decían que imponía las cosas. No imponía las cosas, pero evidentemente en ese caso tuvo una reacción que aceptó, porque se dio cuenta que yo tenía razón. Así que así tienen que actuar, así deben actuar los ministros, que no se dejan imponer las cosas, porque yo no puedo creer que el ministro del Interior, que es un oficial de la Fuerza Aérea, haya contratado motu propio y por iniciativa de él a esta señora que tuvo que renunciar por lo que he dicho del lugar de la memoria. Muy bien, pausa y regresamos.